Iniciamos. Bueno, gracias a Dios, a su eterno amor y a su misericordia, en esta mañana preciosa de bendición, le damos gracias a Dios. Gracias, Dios poderoso, por este día, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos en tu presencia para adorarte, para exaltarte, mi Rey, porque has sido bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos amas, porque tú nos guardas. Estamos en este devocional que se llama Mujeres Valientes diseñadas para la riqueza, para la honra, en todas las áreas. Y le damos a Dios gracias porque Él nos da una palabra, promesa, que nos reta porque nos dice riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor al Señor. Entonces, para que nosotros seamos ricas, tengamos vida y honra, tenemos que ser humildes y tener un temor reverente a nuestro amado Dios. Y gracias a Dios por este día, por su Espíritu Santo, porque Él es el bienvenido, Él es el protagonista de este devocional. Le damos gracias a Dios porque Él se nos ha revelado. Él es Dios, Él está con nosotros y nos quiere enseñar cómo es que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Así como Jesús fue el maestro de nuestra vida, Él también desea que nosotros conozcamos que nos dejó un ayudador y ese es el Espíritu Santo de Dios que es nuestro maestro. La semana pasada vimos quién es el Espíritu Santo y Él es Dios en su esencia, naturaleza y atributos. Él es Dios, todo lo sabe, tenemos integridad ante Dios y lo más importante es que no debemos tener apariencia ante los hombres porque eso es mentira. Tenemos que estar bien afirmados en la verdad que es Cristo, porque la mentira y mentirle a Dios, al Espíritu Santo de Dios, trae consecuencias espirituales. Por eso Dios dice, bueno, yo quiero que conozcan cómo soy yo a través de mi Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver en esta mañana, yo anoche organizaba bien esto y esto me daba alegría, porque el Espíritu Santo como maestro nos enseña, nos recuerda, nos da su lenguaje, nos da su bondad, nos da su verdad, nos hace vivir en fe. Y todo esto está anclado en la palabra porque no podemos enseñar nada que sea, que sea verdad si no está confirmado por la palabra. Y en la palabra está en Lucas 12:12, en Juan 14:26, en Primera de Corintios 2:13, Nehemías 9:20, Primera de Juan 2:27 y Lucas 17:14 al 20. Esta es la palabra que vamos a ir desarrollando en este devocional, porque siempre tendremos al Espíritu Santo como maestro, ese ayudador, ese consolador, ese guía que necesitamos. Nuestro sello y garantía que tenemos como hijos de Dios es el Espíritu Santo que es Dios. Bueno, y el Espíritu Santo de Dios como maestro nos enseña. Entonces, vamos a ver la primera palabra en Lucas 12:12. Dice, porque en el momento preciso, el Espíritu Santo les dirá lo que deben de decir. Él siempre nos enseñará. Entonces, cuando nosotros conocemos que el Espíritu Santo es nuestro guía, hay momentos que nosotros quisiéramos hablar, o sea, hay situaciones donde Narda Parada quisiera hablar sus palabras, o sea, las mías, pero el Espíritu Santo me dice, shh, así no, hazlo de esta manera, dilo de esta forma, porque Él me enseña. Imagínense que yo salí hace como un mes de la iglesia,
de ese tiempo especial con el Espíritu Santo y el tema era depender del Espíritu Santo. Y yo, sí, Señor, yo quiero tales. Y me llega una prueba, una circunstancia no muy agradable. Y yo en mi naturaleza humana, me enojé, o sea, me sentí ofendida por la situación que estaba viviendo. Y en ese momento yo le dije, Espíritu Santo, no quiero perder lo que tú me estás enseñando. Me acabó de enseñar mi pastor que debo depender de ti, que tú me vas a enseñar. Y llego y respiro, me tomo mi tiempo, ¿sí? Para escuchar qué iba a decir o cómo lo iba a hacer. Y el Espíritu Santo de Dios me da esa tranquilidad, alinea mis palabras, alinea porque yo hablo con los ojos. Ustedes pueden ver, yo tengo unos ojos que yo hablo con los ojos. Y si yo miro feo, imagínense. Entonces, yo doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo me ayudó cómo decirlo y cómo hacerlo, porque si yo hubiera mirado feo, se daña la situación. Y yo le doy gracias a Dios porque fue Dios, fue el Espíritu Santo que me dijo cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a decir. Y de verdad, Él me respaldó. Él me respaldó en esa situación tan fuerte que yo estaba pasando, porque Él me enseñó en ese momento preciso que no dependía de Narda Parada, dependía de Él. Y ahí yo puedo decirles, el Espíritu Santo sí nos enseña. Y le doy gracias a Dios porque ese domingo pude ver la bondad de Dios. Pude ver cómo Él me enseñó a manejarme mi lenguaje corporal, mi lenguaje hablado y ver la manifestación de Dios como él siempre, siempre nos enseñará. Y sobre todo, mujeres valientes, Él nos enseña en los momentos adversos, en esos momentos que el viejo hombre, que el ego, que como yo lo hago, se quiere manifestar. Entonces, seguimos avanzando. Le doy gloria y honra al Señor porque puedo compartirles a ustedes en esta mañana esto, porque también el Espíritu Santo nos recuerda como maestro. Vamos a ver, esto está en Juan 14:26. El Espíritu Santo vendrá y nos ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Qué precioso. Ya Él me enseña, pero Él me recuerda lo que me ha enseñado. Esto lo decía Jesús, que Él nos iba a ayudar, que Él iba a venir era ayudarnos, porque no es enviado por cualquiera, es enviado por nuestro mismo Padre Celestial para tomar el lugar de Jesús en esta tierra, ayudándonos a nosotros. Nosotros no estamos solas. Estamos con el Espíritu Santo que nos va a recordar. Primero nos enseñará todas las cosas y después nos las va a recordar, porque Él es un maestro. ¿Y qué hace un maestro? Le recuerda a un ejemplo, un maestro que enseña letras. Le recuerdan, primero le enseña, vamos a hacer el círculo redondito, redondito, y después le ponemos un palito, tin. Y el niño hace la A, ovaladita y feita. Entonces el maestro va y le recuerda al niño que le enseñó que era redondita, redondita y con un palito para que se viera hermosa esa A. Entonces el Espíritu Santo nos recordará lo que ya nos ha enseñado. Primero nos enseña y el segundo paso es recordarnos lo enseñado. Bueno, mujeres valientes, esto es maravilloso porque Dios lo hace en nuestras vidas y Él va avanzando con nosotros. Entonces ya me enseñó, ya me recordó y dice, no, yo le voy a dar el lenguaje mío. Yo le voy a dar mi lenguaje.
Y el Espíritu Santo como maestro nos dará su lenguaje. Esto lo dice Primera de Corintios 2:13. Cuando hablamos lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana. Ojo con esto, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no es nuestro lenguaje decir, ay, no, Narda habla muy bonito. Ay, no, no es Narda. Porque mi inteligencia humana, yo le he dicho al Señor, me gusta que me amas, que me enseñas, pero yo quiero que menguar para que tú crezcas. Entonces yo ya le he dicho al Señor, yo mis palabras son vanidad. Por eso le dije al Espíritu Santo, enséñame a hablar el lenguaje del cielo. Le dije a Dios, yo quiero hablar el lenguaje del cielo. Y cuando nosotros ya hemos sido enseñados y recordados por el Espíritu Santo, es cuando hablamos lo que Dios ha hecho por nosotros. No usamos las palabras que nos dicta la inteligencia, porque todos tenemos una inteligencia humana, pero no es con ese lenguaje, sino que usamos ese lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que ustedes también, mujeres valientes, las que están acá, yo sé que han hablado a veces y uno termina de hablar y yo dije, uno como que ya terminó de hacer la consejería en X o Y momento y uno como que se mira y esto no, Narda Parada no lo hubiera hecho, esto Rosa Ayala no lo hubiera hablado, esto Angie, porque es el Espíritu Santo que pone el lenguaje en nosotras y nosotros lo transmitimos tanto para la persona que lo está necesitando y aún para mí. A mí me ha pasado en una consejería de pronto con alguien que está pasando una situación de relación fuerte y es tan hermoso porque no he sido yo, ha sido ese precioso maestro que me ha dado ese lenguaje. No has sido tú cuando hablas y te sorprendes porque no es tu inteligencia, es el Espíritu Santo que te regala ese lenguaje especial. Y a partir de hoy, mujeres valientes, usaremos su lenguaje. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Porque el Espíritu Santo va mucho más de darnos su lenguaje y por eso nos da su bondad. El Espíritu Santo, como maestro, nos da su bondad. Esta palabra está en Nehemías 9:20. Dice, fuiste bueno con ellos y con tu espíritu de bondad les enseñaste a vivir. No dejaste de enviarles el maná para comer, ni el agua para calmar su sed. Esa es una palabra hermosa. El Espíritu Santo nos enseña a vivir, pero nos enseña a vivir con una bondad especial. Él lo hace con amor, Él nos corrige. Él nos corrige porque quiere que seamos sus hijos amados, sus hijas amadas, valientes. Una persona valiente ha sido enseñada por el Espíritu Santo en su bondad. Y yo sé que cada una de nosotras hemos vivido esa bondad en nuestras tempestades, en esos tiempos de angustia, desesperación, de no entender. Pero el Espíritu Santo ha sido ese maestro precioso que nos ha dado esa bondad excelente. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias porque nos recuerdas que no solamente nos das maná para comer ni agua para calmar nuestra sed. Eres ese maestro hermoso, precioso, que nos das tu bondad y nos enseñas a vivir. Nos enseñas a vivir, nos recuerdas cómo vivir y nos das tu lenguaje para vivir. Señor, gracias, Señor. Seguimos avanzando porque el Espíritu Santo va con más. Él no se queda corto. De pronto nosotros sí nos quedamos cortos.
pero Él va mucho más y Él nos da la verdad. ¡Wow! Yo decía, no, precioso. Entonces el Espíritu Santo como maestro nos da la verdad. Y esta palabra es confirmada con Primera de Juan 2:27. Dice así, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y todo lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Qué precioso. El Espíritu Santo que Cristo puso en nosotros. Ese Espíritu Santo que nos ha enseñado, que nos ha recordado, que nos ha dado el lenguaje, que nos da su bondad, nos dice, te voy a dar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues Cristo en esencia, Él es Cristo, Cristo es nuestra verdad. Y si nosotros estamos unidas a la verdad que es Cristo, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir teniendo ese maestro por excelencia que es el Espíritu Santo y nos vamos a mantener. Quien aprende a estar unido con Cristo, quien le da el lugar precioso y especial al Espíritu Santo, al Padre, a Dios que es uno, se mantiene en la verdad. Quien no, cualquier circunstancia mentirosa, cualquier enseñanza mentirosa, lo saca de la verdad. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo siempre, siempre nos esté revelando su verdad. Nos van a enseñar mentiras. Estamos en un mundo que hay mucha información, que hay mucha gente queriendo tener fama, ego, que hay muchas cosas, que hay muchas personas hablando temas importantes, pero no anclados a la verdad, no sustentados con la palabra de Dios, sino sustentados por sus emociones, por lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces, por eso el Espíritu Santo nos dice, ánclate a mi verdad y estarás unido a mí. Y le damos gracias a Dios porque si nosotros estamos con el Espíritu Santo que nos da la verdad, siempre, siempre nos vamos a mantener. Porque el Espíritu Santo como maestro nos lleva a vivir en fe. Porque sin fe, mujeres valientes, es imposible agradar a Dios. Y llegar a nuestra sanidad total, ir a un nivel mayor, que es reconocerlo como sanador, como libertador de nuestra vida. Agradecerle a Dios por la integridad, como lo hizo. Pues yo traje dos personajes bíblicos, José, el hijo de Israel o el hijo de Jacob, y el leproso número 1 de los 10, él era samaritano. Jesús sanó a 10 leprosos y solo hubo uno de los 10 que era samaritano que se dejó guiar por el Espíritu Santo para volver a Jesús, para reconocer esa sanidad y primero agradecerle por lo que había hecho en su vida, de quitarle pues esa lepra. Y eso es lo que Dios permite por medio del Espíritu Santo, nos lleva a vivir en fe. Muchas personas han tenido milagros de vida, de que Dios les dio la vida. Estaban a punto de morir y Dios les dio vida, pero muy pocas son las que empiezan a vivir en fe, porque solamente el Espíritu Santo de Dios nos lleva a vivir en fe. Y esa fe es una fe que nos lleva a agradar a Dios, que nos lleva a reconocer que sí soy sana, que nos lleva a ir a un nivel mucho mayor,
que es, Señor, eres mi sanador, mi libertador, mi salvador, y yo quiero agradecerte con integridad. Y vamos a ver que en este pasaje que vamos a ver, o sea, que en este personaje que fue José, un hombre que marcó la diferencia, porque él se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios para vivir en fe a tal, a tal grado que cuando él llega al frente de Faraón, el rey de Egipto, llega y dice, pero es que este no tiene cualquier espíritu. Sobre él hay un espíritu mayor que todo. Eso fue el Espíritu Santo. Y el faraón, un hombre malvado, un hombre que no reconocía a Dios, que su cultura no era Dios, reconoce que en José había algo especial que sobrepasaba. Y tu mujer valiente, cuando tú estás viviendo en fe, así estés en la temporada más adversa, te van a reconocer. ¿Por qué? Porque tienes un espíritu diferente, tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes la esencia de Dios depositada en ti, esa garantía que te llena, esa que te hace vivir, que te hace hablar, que te hace levantarte, que te hace creer, que te da oportunidades nuevas, esa que te abre puertas, esa garantía que sí, hay que portarnos muy bien, porque tener integridad para hacer las cosas bien. Y vamos a ver qué hizo José. José, este hombre, se dejó guiar por el Espíritu Santo y empezó a vivir en fe. ¿Cómo lo hizo? En medio de la prueba, porque en medio de la tentación con esa mujer de su amo Potifar, siendo esclavo, una mujer hermosa, no era fea, era una de las más lindas de allá de Egipto, seductora, enamorada del muchacho, y él, como estaba guiado por el Espíritu Santo y vivía en fe, él no iba a tentar contra su fe. Cuando nosotros vivimos por medio del Espíritu Santo, van a haber tentaciones como seductoras, muy seductoras, porque ninguna tentación es fea. Siempre las tentaciones serán seductoras. En medio de esa tentación hay que tener integridad. Hay que saber que Dios quiere que nosotros vivamos en fe. Y vivir en fe es no atentar contra lo que ya Dios nos ha enseñado, nos recuerda y nos da su lenguaje, y nos da su verdad y nos da su bondad. Entonces, él dijo, no, mi fe, lo que mi padre me enseñó, no es agraviado, no por mi papá Jacob, no por, por, porque yo quiero seguir siendo aquí el amo de Potifar, sino porque él sabía que había un Dios todopoderoso que ponía en él su Espíritu Santo para no atentar contra lo que Dios le redarguía, le enseñaba dentro de su corazón. Y en ese momento, él fue dirigido y vivió en fe y no negoció su fe y no se dejó tentar. Salió corriendo, aún sin túnica, sin nada, pero prefirió huir, porque eso se lo permitió el Espíritu Santo. Y aún en medio de la cárcel, en medio de hombres malos y perversos. ¿Qué hay en una cárcel? ¿Lo más bonito? No. José, hijo de Israel, le tocó irse a la cárcel de Egipto, donde había no solamente egipcios, israelitas, habían todos malvados que los egipcios metían a la cárcel, de todas las naciones. Entonces, él estuvo metido en medio de personas perversas, de personas malvadas. Y aún en medio de eso, él mantuvo su fe. Él, él empezó esa prueba de mantenerse en fe, porque el Espíritu Santo le enseñaba, le recordaba, le daba la bondad, le daba la verdad. Y él dijo, no, yo no negocio mi intimidad, no negocio esto tan lindo que yo siento, no negocio mi bondad, mi verdad,
para aprender cosas malas. Y él en medio de eso siguió avanzando. Aún en medio de ese rechazo que sintió por sus hermanos, aún en medio del odio que sintió porque era el preferido de su papá, sus hermanos lo odiaron, lo rechazaron, lo vendieron, imagínense. Aún en medio de eso, el Espíritu Santo, como maestro en la vida de José, le daba la bondad de decirle, estás vivo, no te mataron, sigues de pie, tienes un propósito que cumplir. Y él avanzaba. Yo no sé cuáles serían las conversaciones de José, pero yo me las imagino más o menos así. Uno por ahí en una cárcel y mis hermanos y mi papá y mi lugar, yo siendo príncipe por aquí en la cárcel, y el Espíritu Santo le decía, yo te doy mi bondad, yo te doy mi verdad, yo te recuerdo que tienes un plan especial que cumplir, yo estoy contigo, ¿sí? Porque a veces eso nos sucede, nosotros estamos en situaciones y es el Espíritu Santo como que le dice a uno, bueno, Mayerly, no te preocupes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no te desampararé, siempre te ayudaré, siempre te he fortalecido con mi diestra de justicia. Y yo sé que Dios es el Espíritu Santo de Dios el que pone esa palabra de verdad, nos la recuerda y uno se levanta. Sí, Señor. Bueno, me pego un bañito y sigo adelante. Porque ese es el Espíritu Santo de Dios. Aún en el olvido de aquel copero que a veces nos sucede y a todos, eso a todos nos sucede, que hacemos favores, cumplimos la misión, pero las personas son como el copero, se olvidan, ni las gracias dan, solamente necesitan que nosotros les sirvamos y chao al amigo, bye bye. Si te vi, ya ni me acuerdo, pero el Espíritu Santo nos va a decir, aunque ellos te olviden, aunque no valoren lo que eres, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo te doy el valor. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, con eso me basta. Aún en el menosprecio por ser soñador, mire, la gente menosprecia tus sueños, así como menospreció los de José. Pero el Espíritu Santo nos enseña a vivir en fe. Esos sueños menospreciados con la guía, con la enseñanza, con el lenguaje del Espíritu Santo, con su bondad, con su verdad, van a llegar y van a ser vistos, porque nosotros a veces de pronto nuestros sueños se quedaron anclados porque no nos pusimos ni le pedimos esa dirección, esa ayuda al Espíritu Santo. Pero a partir de hoy, esos sueños menospreciados, alineémoslos, porque me incluyo aquí yo, alineémonos al Espíritu Santo de Dios y vamos a ver resultados. Aún en la tristeza, de veras, de frente a sus vendedores y no poder descubrir su identidad. O sea, ¿quiénes eran sus vendedores? Sus propios hermanos. Y llegaron ahí a buscar comida. Eso fue una situación fuerte que tuvo que vivir José, tener de frente a los vendedores. O sea, como un ejemplo, cuando usted tiene de frente a aquella persona que la agravió, que la insultó, que le robó, que le quitó, que la ha hecho vivir unos años interesantes porque era pararse al frente de sus hermanos ahí, todos ellos, quienes lo habían hecho pasar por esclavo, estar en la cárcel, vivir cosas que no fueron fáciles porque vivir en medio de hombres malos, en medio de una mujer mentirosa que lo quería seducir, todo eso le tocó vivir a José. Y aún esa tristeza no fue mayor,
sí sentía tristeza, porque él quería revelárseles a ellos y decirles, yo soy el gobernante de Egipto, yo soy José. Mire, o sea, Dios me ayudó, no, él no. Él sintió tristeza, pero dejó guiarse por el Espíritu Santo, porque en otra la historia fuera diferente. Dijera, no, José eso le presentó, le sacó en cara que lo habían vendido y mire, se mostró como no. Él tuvo tristeza, él lloraba, se limpiaba sus lágrimas y seguía con su maquillaje y con su vestidura de Egipto ante ellos para no descubrir su identidad de que era Dios el que estaba haciendo algo especial por su pueblo. Y a veces tenemos que sentir tristeza, sí, llorar, sí, pero que eso no sea mucho mayor que lo que Dios quiere que nosotros vivamos en fe. Y aún José tenía un plan de justicia ante la injusticia que le habían hecho ellos, que le habían hecho sus hermanos. Y eso nos sucede, a veces nosotros tenemos un plan, Dios mío, nosotras las casadas, un ejemplo, le voy a decir esto a mi esposo, es que le voy a decir, es que apenas lo veo, y usted lavando la loza, usted haciéndole el almuerzo, pero es que espere y le digo sus tres verdades. Ay, no, y uno pierde el tiempo, ¿no les ha pasado? Pues a mí me ha pasado que uno sí tiene sus circunstancias en el hogar, en relación, y uno hace la película, le voy a decir esto, ay, pero es que espere. Y cuando llega el esposo, el Espíritu Santo hace silencio. Y uno dice, no, es el Espíritu Santo el que obra. Y podemos ver esa justicia de Dios. Podemos ver ese favor de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos dé ese lenguaje, vivimos en fe. No perdamos nuestro tiempo queriendo hacer nuestra propia justicia. Vivamos la justicia de Dios. Y Dios nos dice en esta mañana, levántate y sigue tu propósito. Tu fe te ha guiado. Es tu fe la que te va a guiar. Aún en medio de la tentación, en medio del rechazo, en medio del odio que las personas quieran darte, en medio del menosprecio de tus sueños, aún en la tristeza que sientes por el momento y el proceso que vives o que vistes, aún en medio de esos planes que no vienen de parte de Dios, Dios dice, yo quiero tener un propósito y yo tengo un propósito. Hazlo como lo hizo José. José fue un hombre guiado por el Espíritu Santo. Fue tan guiado que tuvo el honor y tuvo el reconocimiento de un hombre impío, de un hombre que no conocía de Dios, pero apenas lo escuchó, dijo, no, este es el que me va a gobernar, este es el que me va a ayudar para la hambruna que viene, porque no hay un hombre en Egipto que tenga el espíritu que él tiene. Y así será contigo, así será conmigo, porque será el mismo Dios, su esencia en nosotros, que nos va a permitir avanzar, aunque pasemos por medio de los procesos que vivió José. Y seguimos avanzando porque también el Espíritu Santo nos permite vivir en fe, como la que vivió aquel leproso número 1 de los 10. Dice la palabra del Señor que Jesús, habían 10 leprosos y pidieron sanidad. Eso está en Lucas. No veo acá. Esa palabra de Dios está en Lucas, donde Jesús sana a los leprosos. Y dice, Jesús los miró y les dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Y uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús.
y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Jesús le dijo al hombre, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y Dios nos dice, mujeres valientes, las que están aquí, esta invitación fue para muchas mujeres preciosas, valientes. Esta invitación para ti que estás viendo, oyendo en esta mañana, ha sido para ti que te has levantado. Dios te ha mirado. Dice, Jesús los miró. Jesús te miró, Jesús te ve. Y claro que Jesús nos da instrucciones. Me dijo, váyanse, preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Jesús nos ha dicho, nos da instrucciones en su palabra, pero solamente uno, o sea, uno mismo, yo soy la que veo que estoy sana. Solamente uno. Esto va para mí. Yo sé los procesos que he vivido. No, de pronto no ha sido de lepra, han sido otras circunstancias. Tú sabes los procesos que has vivido y hoy Dios te dice, mírate, ve lo que ve. Eso que Dios ha hecho en ti. Si estás sana, vuelve a Jesús y alábalo, alaba al Señor, porque Él te ha sanado. Mire que este samaritano nos enseña cómo hay que hacerlo. Uno, o sea, yo misma. Cuando veo que Dios ha hecho una sanidad, algo precioso en mí, vuelvo a Jesús y lo alabo. Dice que, ¿cómo lo hizo este samaritano, este leproso, el único de los 9, cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Dios quiere que nosotros, por medio de su Espíritu Santo, vivamos en fe, vivamos agradecidas, vivamos siempre adorando a Jesús, a sus pies, siempre reconociendo, viéndonos uno mismas, nosotras en nuestro interior y ver eso que Dios ha hecho en nuestras vidas para alabar al Señor. Mire que Jesús le pregunta, ¿y no sané a 10 hombres? ¿Y Dios no ha sanado a muchas mujeres valientes? ¿Dónde están esas mujeres? De pronto, esas mujeres están siendo Martas que están ahorita lavando la loza, adelantando el almuerzo. ¿Dónde están? No sabemos, pero que no están en esta sala, no están. Pero tú que estás aquí, tu mujer que estás aquí, que determinaste darle ese lugar al Espíritu Santo de Dios en esta mañana por medio de esta palabra. Jesús le dijo al hombre samaritano, pero Jesús en esta mañana, a ti que estás aquí, a ti que estás viendo este video, oyendo esta palabra, Dios te dice, levántate. Sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Esa fe preciosa de vivir en Él seguirá siendo vigente y te seguirá sanando, te seguirá levantando, te seguirá restaurando, porque lo dice el Señor. Seamos como ese hombre que le da muchas gracias al Señor, que presta atención a lo que el Señor y al Espíritu Santo nos quiere dar. Mujeres valientes, ustedes son diseñadas para las riquezas y para la honra en el Señor. Mujeres valientes, hoy Dios te dice muchas gracias por estar aquí, por querer
conocer cómo yo soy como maestro por medio de mi espíritu, cómo quiero enseñarte, recordarte, cómo quiero darte mi bondad, mi verdad, cómo quiero que vivas en fe y vayas a niveles que ni tú te imaginas. Gracias, amado Jesús. Quiero que cierre sus ojos y recuerde esos momentos donde el Espíritu Santo te ha sanado. Quiero que cierre tus ojos y no mires tu alrededor, eso que te distrae, eso que de pronto te abruma, sí, que tengo que ahorita barrer o no sé. Cierra tus ojos para que digas, quiero respirar tu presencia, Espíritu de Dios. Y quiero que respires al Espíritu. Vamos a hacer esto. Vamos a cerrar nuestros ojos en acción de que no vamos a mirar nuestro entorno, la cocina, lo que tengamos aquí a nuestro alrededor. Y vamos a respirar la presencia. Espíritu Santo de Dios, vamos a respirar tu enseñanza. Vamos a hacerlo así. Respiramos, retenemos y expulsamos. Espíritu Santo de Dios, vamos a respirar tu enseñanza. Vamos a retenerla, Señor, y vamos a expulsarla suavemente, aquello que no nos sirve, aquellas malas enseñanzas, aquello mal enseñado, Señor, y lo vamos a reemplazar por lo que tú me enseñas. Vamos a hacerlo otra vez. Espíritu Santo de Dios, hoy eres mi maestro y quiero respirar esos recuerdos de verdad, eso que me enseñas a mí y lo quiero retener. Quiero siempre en mi mente, si pueden tocarse su mente, quiero recordar eso que me has enseñado, que me va a ayudar para ser cada día mejor. Y vamos a soltar esos recuerdos. Suelta, suelta, mujer, esos recuerdos que te dañan, esos recuerdos que dañan el propósito, que dañan el sueño, el llamado, la asignación de que seas valiente, esos recuerdos que quitan tu valor. Y vamos a soltar todo recuerdo afuera, se va todo recuerdo, así como sale el aire, que es, nosotros respiramos oxígeno que nos da vida, pero nosotros exhalamos dióxido de carbono que no sirve, que tiene que salir, que le va a servir a los árboles, pero a nosotros no. Por eso usted siempre va a respirar oxígeno y va a expulsar dióxido de carbono. Entonces, vamos en esta mañana a respirar el oxígeno del Espíritu Santo que nos va a recordar eso, esa palabra de vida, esa asignación de vida. Lo vamos a retener. Espíritu Santo, sé nuestro maestro, recuérdanos tu verdad. Recuérdanos esas enseñanzas, recuérdanos esa bondad, eso que quieres para nuestras vidas. Y vamos a exhalar todos los recuerdos que no dan, que restan, se van. Los queremos entregar en la cruz del Calvario. Queremos clavarlos allá en esa cruz, Señor, en esta mañana de bendición. Y recibe sanidad, mujer. Recibe libertad, recibe el amor del Padre. Y vamos otra vez a respirar. Y vamos a respirar la verdad de Cristo. Vamos a retener tus verdades, Cristo. Vamos a retener tu verdad. Y vamos a expulsar las mentiras. Exhala esas mentiras, ese lenguaje, esa palabra que te dijeron que no lo ibas a lograr, que era muy difícil, que no naciste para eso, todas esas palabras que de niña, de joven, de esposa,
han llegado para quitar la verdad de Cristo. Ahora la reemplazamos por la verdad, porque conocemos hoy en esta mañana ese ayuda, ese maestro que nos da verdad y queremos vivir en tu verdad, precioso Dios. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a respirar su bondad. ¡Wow! Vamos a retener esa bondad. Señor, porque muchas personas no pudieron hoy respirar, pero hoy yo puedo respirar. Hoy yo puedo hablar, hoy yo puedo tener una semana, un inicio de semana tan especial de tu mano que nadie me la puede quitar, Señor. Y exhalo aquello que ha querido venir a dañar esa bondad tuya. Todos esos argumentos, momentos y situaciones que no han sido de nada agradables y de nada bondadosas, se van. Yo quiero entregarlas en la cruz del Calvario. Padre, y quiero respirar de nuevo. Quiero respirar fe. Quiero respirar esa fe que respiraba José. Quiero respirar esa fe y mantenerla, Espíritu Santo, tu aliento de fe en mi vida, de agradecimiento, como lo hizo el leproso, ese leproso samaritano. Quiero respirar esa fe para que mi vida sea íntegra delante de ti, como lo fue José, el hijo de Jacob. Porque quiero, Dios, cumplir mi propósito como lo cumplió José. Porque quiero, Dios, cumplir mi propósito como lo cumplió aquel samaritano que agradeció al Señor. Y hoy, oh Dios, mira a estas mujeres que lo están diciendo. Escribe sus nombres, sus apellidos. Ese aire que está respirando es un nuevo aliento del Espíritu, un nuevo ruá que te dice, levántate, sigue adelante porque cumplirás mi propósito. Que te dice Jesús, levántate, tu fe te ha sanado y te seguirá sanando. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Gracias por cada una de estas mujeres valientes diseñadas para las riquezas y para la honra. Gracias porque eres tú el que les ha dado su atención. Y yo bendigo la vida de Luz Mayerly, de Isabel, de Angie, de Rosa. Bendigo mi vida. Gracias porque tú nos permites que atendamos a este llamado especial, a este tiempo especial, que no estaban de pronto muy determinado, pero que eres tú el que nos ayuda. Padre, gracias te doy, mi Jesús, en esta mañana preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sigue ayudando, sigue respaldando y sigue obrando en nuestras vidas, en esta semana, en lo que resta de este mes, por amor a tu nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.